Mi ex me dejó por mi mejor amiga, Delgada, porque yo estaba demasiado gordo. El día de su boda, su mamá me llamó y me dijo, no te vas a querer perder esto. El teléfono sonó a las 9:52 de la mañana, el día de la boda de mi exnovia con el hombre por el que me había dejado, y casi dejo que se cortara. Estaba parado en mi cocina, descalzo, todavía con la sudadera gris desteñida con la que había dormido, esperando un pedido a domicilio de 2 sándwiches de desayuno y un café grande, y completamente decidido a no hacer absolutamente nada durante las próximas 12 horas. Teléfono boca abajo, persianas medio cerradas, el plan estaba fijo. Superar este día de la misma forma en que había superado los últimos 6 meses, con la cabeza agachada, avanzando, negándome a mirar de reojo cualquier cosa que pudiera hacerme frenar. El nombre en la pantalla era un contacto que no abría desde la tarde en que saqué mis cosas del departamento de Sloan en 2 viajes. Número desconocido, pero el código de área era uno que me sabía de memoria. Cuando contesté, reconocí la voz antes de que terminara la primera palabra, nítida, segura de sí misma, la voz de una mujer que usaba perlas hasta para ir al mercado de agricultores un domingo. Grant, dijo Catherine Ashford, necesito que vengas a Ashley Point ahora mismo. No te cambies, no te detengas a pensarlo, solo sube a tu auto. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para asegurarse de que yo seguía en la línea. No te vas a querer perder esto. Debí haber colgado. Debí haber dejado el teléfono de vuelta en la barra, haber vuelto a mi café y haber dejado que lo que fuera que estuviera pasando del otro lado de esa llamada pasara sin que yo estuviera cerca. En vez de eso, me quedé ahí parado en el frío piso de la cocina, descalzo, y sentí algo moverse bajo mis pies. Ese movimiento estructural leve que sientes en un edificio medio segundo antes de entender que es el edificio y no tú. Agarré mis llaves. Necesitas entender quién era Sloan Ashford antes de que te cuente en quién se convirtió. Cuando la conocí, yo tenía 27 años y trabajaba semanas de 60 horas como analista junior de cumplimiento en Harwell Reed Partners, un grupo financiero mediano, donde era muy bueno en un trabajo con el que ningún niño sueña. Sloan era abogada corporativa en un despacho donde la gente todavía usaba traje completo el viernes antes de un puente. Nos conocimos en la cena de cumpleaños de un amigo en común en King Street. Yo había pedido una botella de vino que no combinaba con nada de la mesa, y ella me corrigió sin ni una pizca de crueldad, solo con una confianza limpia, práctica. Y cuando me reí, en vez de ponerse a la defensiva, me miró como si la hubiera sorprendido. Recuerdo haber pensado con mucha claridad, esta es segura. Tenía una compostura que nunca se volvía fría. Era graciosa de esa forma seca y económica de la gente que nunca ha tenido que trabajarse una sala. Su madre era dinero antiguo de Charleston. Su padre había sido juez federal antes de fallecer. 200. Manejaba una Land Rover verde oscuro impecable. Tenía exactamente 2 juegos de sábanas muy caras y sostenía opiniones sobre el cine francés de la nueva ola que a mí me parecían insufribles de una forma que de alguna manera esperaba con ansias. Estuvimos juntos 3 años. La amé de esa forma silenciosa y acumulativa en la que construyes una vida alrededor de una persona sin nunca decidirlo, donde sus rutinas van reescribiendo las tuyas en silencio, donde sus opiniones se filtran en las tuyas y donde en algún punto del segundo año te das cuenta de que has dejado de ocupar todo tu espacio en una habitación, porque doblarte un poco más pequeño mantiene la paz, porque la relación tiene una gravedad que siempre se inclina hacia ella. Dejé de pedir el vino, dejé de terminar mis propias frases en las cenas de su despacho. Aprendí el volumen exacto en el que mis opiniones le resultaban encantadoras y el medio paso exacto más allá de ese punto donde su boca se volvía plana, y viví con cuidado justo 1 centímetro debajo de esa línea durante 2 años, sin nunca llamarlo por lo que era. No noté qué estaba pasando. Esa es la parte que todavía más me avergüenza. Callum Hayes había sido mi mejor amigo desde que teníamos 19 años y nos asignaron al mismo pasillo de primer año. 12 años en total. Fue el padrino en la boda de mi hermano. Fue a quien llamé la noche en que el segundo escáner de mi papá salió peor que el primero. Fue quien se sentó en el piso de mi departamento conmigo hasta el amanecer una vez, un invierno malo, cuando me estaba derrumbando por razones que no podía nombrar, y simplemente se quedó. Era delgado y se movía con naturalidad en su cuerpo, de una forma en la que yo nunca lo hice, del tipo de guapo que hace que los desconocidos crean que ya lo conocen, y trabajaba en estrategia de marca en una agencia creativa, y tenía una risa que hacía que toda una mesa se inclinara para averiguar qué era tan gracioso. Él y Sloan se llevaban bien. Me alegraba que se llevaran bien. Me alegraba que la mujer que amaba le cayera bien a mi amigo más antiguo. Fui, en retrospectiva, el tonto más confiado del estado de Carolina del Sur. La primera vez que lo sentí, esa gota fina y metálica en el estómago,
¿Esa es tu sistema nervioso marcando algo que tu cerebro todavía no está listo para sostener? Fue como 8 meses antes de que todo se derrumbara. Sloan y yo habíamos estado mandándonos mensajes toda la semana sobre una cena de cumpleaños para una amiga nuestra llamada Priya. Logística de chat grupal, el típico tedio pequeño. Había estado un poco cortante conmigo, un poco en otro lado. Se lo atribuí a una mala racha en el despacho. Me dije a mí mismo que me estaba inventando un problema. Aparentemente me estaba inventando muchas cosas en esa época, porque estaba enterrado en trabajo. El trabajo me tenía volando a Dallas y de vuelta 2 veces en 3 semanas. Sloan tenía un expediente que la estaba consumiendo, y lo que fuera que estuviera pasando con Callum se registró como estática de fondo bajo el ruido más fuerte de mi propio calendario. Después, la noche de la cena de Priya, Callum canceló a último momento, una migraña. Sloan, que había planeado pasar tarde después de una llamada con un cliente, nunca apareció en absoluto. Después le mandé un mensaje. ¿En qué quedaste? Dijo que se había ido temprano a casa, tenía una preparación de deposición a las 7 de la mañana siguiente, necesitaba dormir. Le dije que Callum también había cancelado. Dijo algo como, qué lástima. Y recuerdo haber pensado que era una respuesta extraña y plana. Y recuerdo inmediatamente después no pensar en eso. Me dije a mí mismo que no era nada. Este fue el primer bucle. El cuarto bucle fue un olor. Sé cómo suena eso. Tengan paciencia conmigo. Volví al departamento de Sloan un jueves por la tarde, el lugar donde efectivamente vivía 3 y 4 noches a la semana para entonces, y la sala de entrada olía levemente a algo que reconocía y no pude ubicar por 1 segundo y medio. Después lo ubiqué. La colonia de Callum, algo específico, cedro y algo más oscuro debajo, en una botella cuadrada que había traído de un viaje de trabajo a Lisboa y usaba desde entonces. Me quedé parado en su sala respirando por la nariz y pensé, estuvo aquí, y después pensé, seguro fueron a comer o pasó a dejar algo. Ahora se mueven en los mismos círculos. Es normal, pensé en preguntarle. Decidí no hacerlo. No quería ser ese tipo, sospechoso, husmeando, inventando problemas del aire de una habitación. Eso me dije a mí mismo. La verdad es que creo que no pregunté, porque alguna parte de mí ya entendía que preguntar obligaría a uno de 2 resultados. Ella mentiría o no lo haría. Y yo no estaba listo para ninguno de los dos. Su lenguaje corporal en la cama esa noche era la versión silenciosa de algo mal. No exactamente frío, solo concluido, como una puerta que técnicamente sigue abierta y no se ha movido en sus bisagras en años. Me quedé mirando el techo un largo rato. Me dije a mí mismo que no era nada. Este fue el cuarto bucle. El quinto fue el más deliberado. Como 6 semanas antes de que llegara a casa y los encontrara, Sloan y yo tuvimos una pelea. Nada fuerte, solo una discusión lenta y circular sobre el futuro, sobre plazos, sobre cuándo exactamente íbamos a dejar de vivir en este medio compromiso intermedio y de verdad decidir. Yo lo había mencionado antes. Ella siempre respondía con la misma paciencia razonable y levemente distante. No me voy a ir a ningún lado, Grant. Solo no quiero apresurar algo de este tamaño. Esta vez cayó diferente. Dijo, creo que tenemos algunas incompatibilidades fundamentales que probablemente deberíamos mirar con honestidad. Recuerdo exactamente cómo la palabra incompatibilidad se quedó suspendida en el aire. Corporativa, clínica, el lenguaje de un memorándum, no de una vida. Le pregunté qué quería decir. Dijo, solo pienso que hay cosas sobre dónde estamos que he sido honesta conmigo misma, pero que no hemos sido honestos el uno con el otro. Le pedí que fuera específica. No quiso. Dijo que necesitaba pensar. Dijo, tal vez los dos deberíamos. Manejé a casa esa noche y me senté en mi propia mesa de cocina hasta la medianoche, construyendo argumentos cuidadosos sobre por qué esto era solo una mala racha, por qué 3 años se habían ganado la incomodidad de una conversación difícil, por qué el movimiento correcto era la paciencia y la firmeza y no el pánico. Le mandé un mensaje a Callum a la mañana siguiente. Sloan y yo tuvimos una pelea rara, hermano. Sinceramente estoy un poco asustado, me contestó en 4 minutos. Ay, no. Cuéntame todo. Hablamos durante 1 hora. Dijo todas las cosas correctas. Dijo que probablemente ella solo estaba ahogada en el trabajo. Dijo, a veces la gente necesita un momento para ponerse al día con lo que ya quiere. Dijo, dale unos días. Ve cómo se asienta. Sabía exactamente lo que ella estaba planeando. Me guió a través de todo de todas formas, con suavidad, como un amigo. No me enteré hasta 6 semanas después. Me dije a mí mismo que no era nada. Este fue el quinto bucle. El segundo bucle solo lo entendí después. Había tomado un miércoles de trabajo desde casa y decidí de repente pasar a dejar un café en la agencia de Callum durante mi almuerzo. Una cosa fácil y no anunciada que haces por un amigo de 12 años cuya oficina está a 8 minutos de la tuya. La chica de su recepción me dijo que estaba en una reunión externa con un cliente y no volvería antes de las 3.
Dejé el café en su escritorio con una nota adhesiva en mi terrible letra. Me escribió 4 horas después. Eres el mejor. Perdón por no verte. Normal, excepto que cuando se lo mencioné a Sloan esa noche, hizo una pausa medio segundo demasiado larga antes de decir, ¡ay, qué lástima! No. ¿Qué hacías de ese lado de la ciudad? No. ¿Cuándo fue la última vez que tú y Callum se vieron de verdad? Solo, ¡ay, qué lástima! Medio segundo. Lo archivé y seguí adelante. Me estaba convirtiendo, sin darme cuenta, en un hombre que archivaba cosas. Un hombre que detectaba una nota equivocada en una habitación y la deslizaba en un cajón en vez de preguntar al respecto, porque preguntar podría costarme algo que ya había decidido de antemano que no podía darme el lujo de perder. Me dije a mí mismo que no era nada. Este fue el segundo bucle. El tercer bucle fue el más silencioso de todos. Fue una sensación. Hay un tipo de intimidad en una relación larga en la que conoces los silencios de una persona tan bien como sus frases, en la que puedes leer la textura exacta de cómo está ausente sin saber de qué está hecha esa ausencia. Sloan había empezado a quedarse callada de una nueva forma, no callada de cansancio, no callada de trabajo, un grado diferente, cerrada. El silencio de alguien que ya ha decidido algo y está esperando la mañana correcta para decirlo. Lo sentí durante semanas antes de poder nombrarlo, y en vez de nombrarlo, lo volteé hacia mí mismo. Decidí que estaba siendo necesitado, apegado, ese viejo miedo confiable de ocupar demasiado espacio, de querer demasiado, de ser demasiada persona como para conservar cómodamente. Me dije a mí mismo que no era nada. Después llegué a casa un martes de abril. Había tenido una llamada con un cliente que se alargó 20 minutos y había tomado la autopista en vez de las calles de superficie, y llegué al edificio de Sloan a las 7:14 en vez de más cerca de las 8, como había calculado cuando le mandé un mensaje esa tarde. Mis llaves todavía funcionaban. Entré, dejé mi bolso junto a la puerta y escuché la televisión encendida en la habitación. La luz al final del pasillo era cálida y dorada, y había música bajo el sonido de la tele, algo con un ritmo bajo, y pensé, bien, finalmente se está dejando relajar. Empujé la puerta de la habitación, el edredón gris, mi vieja sudadera con capucha verde, la que había dejado ahí en el otoño, amontonada detrás de la cabeza de alguien como almohada, los dos entrelazados como si hubieran estado ahí durante horas, riéndose de algo en la pantalla. Callum me vio primero. No se movió de golpe, no se sobresaltó, solo se quedó muy quieto, y después... Despacio, Sloan volteó la cabeza. Recuerdo la calidad exacta del silencio, la forma en que la tele siguió sonando, la forma en que mi cerebro trató de reorganizar lo que mis ojos le estaban mandando. Hizo las cuentas, falló, las volvió a hacer. Sentí que el aire en mi pecho se volvía sólido. Dije con mucha claridad, ok, me di la vuelta. Recogí mi bolso. Salí caminando. Me llamó 17 veces antes de la medianoche. Contesté en la número 18. Su explicación estaba organizada. Esa fue la parte que me quitó las piernas de debajo. ¿Qué tan organizada estaba? Como si la hubiera ensayado frente a un espejo. Llevaba pasando 3 meses. Debería habérmelo dicho antes. Había estado tratando de encontrar el momento adecuado. Le importaba profundamente. Profundamente. No he vuelto a escuchar esa palabra igual desde entonces. Profundamente es la palabra a la que recurres cuando quieres todo el peso del amor y ninguno de los costos de haberlo hecho realmente. Dijo que se había dado cuenta, con calma, de la forma en que marcarías un error de formato en un contrato, de que ella y yo funcionábamos en frecuencias diferentes, de que últimamente, profundamente es la palabra a la que recurres cuando quieres todo el peso del amor y ninguno de los costos de haberlo hecho realmente. Dijo que se había dado cuenta, con calma, de la forma en que marcarías un error de formato en un contrato, de que ella y yo funcionábamos en frecuencias diferentes, de que últimamente yo no me había estado cuidando muy bien, de que no combinábamos. Esa palabra, combinar, la dijo como si fuera neutral, estructural, como si estuviera describiendo dos sistemas que no lograron integrarse y no a dos personas que habían compartido una cama y una vida y un futuro durante 3 años. No recuerdo qué dije después de eso. Recuerdo colgar la llamada. Recuerdo estar sentado en mi auto en el estacionamiento subterráneo debajo de mi propio edificio durante mucho tiempo. Recuerdo manejar a casa en algún momento y quedarme parado en mi cocina sin poder localizar una sola razón para mover ninguna parte de mi cuerpo. Callum me mandó un mensaje esa noche. Lamento mucho que hayas tenido que enterarte así. No, lamento haber hecho esto. Solo, lamento que hayas tenido que enterarte. Ninguno de los dos se disculpó nunca. Se comprometieron en su lugar. Yo conseguí una bolsa de contratista para las cosas que ella empacó y un asiento de primera fila a su feed. Fotos de pareja en cuestión de semanas, un anillo en 3 meses. La gente no dejaba de reenviarme capturas de pantalla, algunas crueles, algunas fingiendo no serlo. Silencié a la mitad de mis contactos. Y después, una noche, me senté en el piso de mi cocina con la espalda contra los gabinetes
y dejé que todo se derrumbara hacia adentro. Cada forma en la que me había doblado para encajar, cada opinión que había limado, cada vez que me había tragado un sentimiento porque tenía miedo de ser demasiado para una habitación. Me quedé sentado ahí un buen rato. Después me levanté. Estaba en el gimnasio a la mañana siguiente a las 5:47. No por ella, no para convertirme en un antes y después del que se arrepintiera. Necesito ser preciso sobre esto, porque toda la historia se lee mal si te equivocas sobre el motivo. Fui porque había pasado 3 años desapareciendo lentamente dentro de algo que me exigía ser menos, y ya había terminado de ser menos. Fui porque alguna parte animal de mí necesitaba recordar de qué estaba realmente hecho. Fui porque el duelo, estaba aprendiendo, tenía una textura física, pesada y sin forma, y vivía en el cuerpo tanto como en la mente, y quería ir a enfrentarlo en algún lugar donde se me permitiera resistirlo. La primera mañana, aguanté 8 minutos en la caminadora antes de que mis pulmones se encendieran y los bordes de mi visión se suavizaran. Caminé al vestidor, al tercer cubículo desde la izquierda, y me quedé ahí hasta que pasó. Después me lavé la cara, me sequé y volví a salir. La segunda mañana, volví de todas formas. Esa es realmente toda la historia de los siguientes 6 meses. Alarmas que sonaban en la oscuridad. Un entrenador llamado Colton Vega, 15 años en el campo, exatleta universitario que se había destrozado una rodilla a los 23 y había pasado una década reconstruyéndose a sí mismo en algo que volvía a funcionar. Que miró mi formulario de admisión el primer día y dijo: sin ninguna ceremonia, te vamos a reconstruir desde la base. La real. No preguntó sobre mi ex. No preguntó por qué estaba en su gimnasio a las 5:47, 3 mañanas a la semana, con ojos huecos y la cara cerrada de un hombre en medio de algo. Solo escribió un programa y lo ejecutó. Las primeras 6 semanas fueron humillantes. No hay una palabra más suave para eso. Mi cuerpo me combatió de formas para las que no me había preparado. No solo el dolor muscular, sino una fatiga profunda a nivel de hueso que el sueño no tocaba del todo. Llegaba a casa, comía lo que fuera que Colton me había dicho, y estaba dormido para las 9. Cancelé cosas, desaparecí en línea. Gente que no me había buscado en meses de repente aparecía en mis mensajes, lo cual llegué a entender como la crueldad específica de la época en la que vivimos. Nadie se presenta cuando tu vida se derrumba en silencio, pero todos notan el momento en que dejas de actuar que estás bien. Seguí de todas formas. Para el segundo mes, podía correr 2 millas sin parar. Para el tercero, Colton me mandó con una colega, la doctora Nadia Ralph, una nutricionista que trabajaba en una consulta cerca del Boulevard Coleman, y reconstruyó la forma en que comía alrededor del combustible en vez del castigo. Nada de contar hacia algún número cruel, solo aprender, realmente aprender lo que un cuerpo necesita para hacer las cosas que le pides que haga. Esa distinción cambió más de lo que puedo explicar. Dejé de pesar la comida como evidencia en mi contra y empecé a pesarla como el insumo que era. Algunas mañanas, la hora en ese gimnasio era la única parte del día que se sentía mía, el único tramo del día del que nadie más tenía ni una sola opinión. Y lo guardaba de la forma en que un hombre guarda el último fósforo seco en su bolsillo. Para el cuarto mes, dormía 8 horas. Y me despertaba antes de la alarma. Para el quinto, una mujer de mi antigua oficina pasó junto a mí en el estacionamiento del gimnasio y me miró durante 3 segundos completos antes de que su cara cambiara y me reconociera. También empecé a ver a una terapeuta ahí, la doctora Claire Oai, una docena de años en la práctica, enfocada en el apego y los patrones que arrastramos de una relación a la siguiente. Tenía un don para las preguntas que sonaban simples hasta que de verdad tratabas de contestarlas. La que seguía rondando mi cabeza era: ¿cuándo empezaste a decidir que tus necesidades eran negociables? Me senté con eso durante 3 sesiones antes de poder responder, y cuando pude, la respuesta resultó ser anterior a Sloan por mucho. Ella solo había sido la inquilina más reciente, en un espacio que había estado rentando por debajo del precio de mercado durante la mayor parte de mi vida. Entender eso no arregló todo. Cambió el ángulo de la luz sobre ello. Meal prep los domingos. Proteína que de verdad rastreaba. El descubrimiento de que un músculo desgarrado y un duelo se sienten casi idénticos por dentro y que al cuerpo no le importa mucho cuál de los dos esté cargando. Solo se adapta, siempre y cuando sigas presentándote. El duelo, resulta, se puede levantar, dejar en el suelo y volver a levantar. No me convertí en una persona diferente en 6 meses. Me convertí en una versión más completa de la que había sido todo el tiempo. La última vez que me subí a una báscula, no obsesivamente, solo para ver, había bajado 12 kilos. Lo que ninguna báscula podía pesar era todo lo demás que había cambiado. Mi postura, la forma en que atravesaba una puerta, el sonido de mi propia voz respondiendo una pregunta sin suavizarla en una disculpa. Primero, había dejado de hacerme más pequeño. Había terminado con eso para siempre. Ahora,
Mira, déjame contarte sobre la boda. Sloane y Callum habían reservado el club de campo Ashley Point, del tipo de lugar donde todo es del color de la crema y el dinero nunca alza la voz. La ceremonia estaba fijada para las 2. Había 140 invitados. Catherine Ashford había, según el cálculo de un conocido en común, gastado algo más de $50,000 en el día. Mi plan para eso era a prueba de balas. Comida a domicilio en camino, mala tele, teléfono en silencio, superarlo de la misma forma en que había superado todo lo demás, avanzando y sin escarbar en algo que finalmente había cicatrizado. A las 9:52 llamó el número desconocido. A las 9:58 estaba en mi auto. Entré al estacionamiento de Ashley Point a las 10:26. El estacionamiento se veía como el área de preparación de una película de desastres. Invitados en ropa formal estaban parados en grupitos apretados sobre el césped bien cuidado, susurrando detrás de sus programas. Una mujer con vestido color champán lloraba por teléfono junto a la fuente. 2 hombres con corbatas a juego caminaban de un lado a otro en lo alto de las escaleras principales, como si estuvieran esperando noticias de un cirujano. Adentro estaba peor. Una silla había sido tumbada cerca de la entrada al salón principal y nadie la había vuelto a levantar. Uno de los centros de mesa, un arreglo enorme blanco y marfil que debió haber costado $400, había sido barrido de su base, pétalos y agua empapando de oscuro la alfombra color crema. Una copa de champán yacía hecha añicos junto al asiento de la ventana, y tampoco la habían barrido nadie. La coordinadora del evento, una mujer llamada Renata Vaughn, que tenía un nombre reconocido en el mundo de las bodas de Charleston y había dirigido la recepción de Annesley Brooks en 2022, estaba parada junto a la barra con su tableta apretada contra el pecho, con la expresión de una persona reconsiderando activamente toda su carrera. Catherine Ashford me encontró cerca de la puerta. Tenía 62 años, era hija de un senador estatal y viuda de un juez federal, y había pasado toda una vida sin dejar que ninguna habitación la viera alterada ni una sola vez. Estaba alterada ahora. Las perlas estaban en su lugar. El labial estaba en su lugar. Todo debajo de eso había empezado a fracturarse en los bordes. Me tomó de ambas manos. Callum ha estado viendo a alguien más, dijo, durante meses. Hay capturas de pantalla. Apenas se detuvo a respirar. El novio de una de las damas de honor los encontró esta mañana en el propio teléfono de Callum. De todas las cosas imprudentes, le ha estado escribiendo a una mujer llamada Ren Adler. Al parecer maneja una galería en el centro. Mensajes horribles, horribles. Desde hace al menos 6 meses. La llamó aburrida en ellos. Escribió que iba a disfrutar el anillo y la boda y ver cuánto podía aguantar antes de necesitar una salida. Su voz bajó a algo entre un susurro y un siseo. Llamó a mi hija un relleno temporal. Mantuve mi cara muy quieta. Sloane se enteró durante las fotos del first look, dijo Catherine. Lo confrontó afuera en el jardín. Él le dijo que nunca lo había hecho sentir más que una buena decisión en papel. Dijo que nunca había querido atarse desde el principio y se fue caminando, todavía con el traje puesto. Soltó un suspiro corto, incrédulo. Un traje de $5,800. Hubo un silencio. Así que aquí estamos, dijo, y sus ojos se movieron sobre mí entonces, despacio, deliberadamente, de la cabeza a los pies, exactamente de la misma forma en que lo habían hecho 3 años antes. La primera tarde en que Sloane me llevó a esa casa grande y fresca junto al agua. La misma evaluación, excepto que esta vez el cálculo salió a algo diferente. Grant, dijo, mírate, esperé, siempre la quisiste, dijo, eras leal. Eras firme, y ahora mírate. Combinas con ella. Esa palabra, combinar. Sentí algo asentarse profundo en mi estómago. Y no fue enojo y no fue triunfo. Fue más silencioso y más pesado que cualquiera de los dos. Hace 3 años, esa misma palabra de esa misma boca se habría sentido como ser bienvenido a una familia. Parado en ese pasillo color crema destrozado, con los pétalos volviéndose marrones en la alfombra, se sintió como que me entregaran un recibo por algo que ya había pagado por completo y devuelto. Podríamos hacer algo pequeño hoy, dijo, ya moviéndose, ya organizando algo simple. Una ceremonia civil. Todos ya están aquí. Las flores ya están pagadas. El oficiante todavía está en el edificio. Es un hombre flexible. Ha hecho ceremonias civiles en 45 minutos. Podríamos salvar el día, Grant. Podríamos salvarlo todo. Señora Ashford, dije. Usted me llamó aquí, dije con mucho cuidado, para casarme con su hija en su boda cancelada con mi ex mejor amigo dentro de 6 horas. No dejes que un poquito de orgullo herido, empezó a decir. Ella me sentó hace 6 meses, dije, y me dijo que no me cuidaba, que no combinaba con ella. Esas fueron sus palabras, no las mías. Su mandíbula se tensó. Se humilló a sí misma hace 6 meses, dije. Hoy es solo que todos los demás finalmente se están enterando. El silencio entre nosotros fue total. Miré el centro de mesa volcado, desangrándose sobre la alfombra, la copa hecha añicos que nadie había barrido, la silla que nadie se había molestado en enderezar, a las 140 personas en ropa formal deambulando por un césped sin ningún lugar a donde ir. Espero que esté bien,
dije, y lo decía en serio. Pero no voy a hacer el vendaje. Me di la vuelta y salí caminando. Me encantaría decirte que manejé a casa con las ventanas abajo y la música fuerte, sintiéndome como un hombre en el acto final de una película. Me encantaría decirte que fue cinematográfico. La verdad es que manejé a casa temblando tan fuerte que tuve que orillarme 2 veces. La primera vez en el estacionamiento de una gasolinera en Foley Road, donde me senté con ambas manos aferradas al volante y la respiración saliendo en estos ciclos rápidos y superficiales, pensando, ¿qué acaba de pasar? La segunda vez en un semáforo en rojo en Savannah Highway, donde empecé a reírme, del tipo de risa que vive una frecuencia arriba del llanto, y no pude parar durante buena parte de 2 minutos. Para cuando llegué a casa, el temblor se había disipado. Me cambié los jeans que me había puesto apurado al salir por la puerta, preparé un café que de verdad quería, me senté en mi propio sofá con los 2 pies recogidos debajo de mí y dejé que el silencio volviera a entrar en la habitación. No había, me di cuenta, pasado ni un solo segundo pensando en lo que Sloane estaba sintiendo. Lo pensé ahora. La imagen de ella, esa mujer controlada, silenciosamente segura de sí misma, confrontando a Callum entre los setos mientras 140 personas esperaban del otro lado de una pared. La mirada en su cara cuando él se dio la vuelta y la dejó ahí. Los votos que habría estado ensayando en silencio detrás de sus dientes toda la mañana. El enorme esfuerzo privado de prepararte para el momento más grande de una vida que creías que estabas construyendo. Pensé en todo eso, y después pensé en el edredón gris y mi sudadera verde detrás de la cabeza de Callum, y en la forma en que ninguno de los dos ni siquiera se había inmutado. Me tomé mi café. A las 3:40 llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Resultó ser un padrino de bodas. Un tipo llamado Ronnie Platt, al que había conocido exactamente 2 veces en la cena de compromiso de ellos la primavera anterior. Había conseguido mi número por Priya, y mi sudadera verde detrás de la cabeza de Callum, y en la forma en que ninguno de los dos ni siquiera se había inmutado. Me tomé mi café. A las 3:40 llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Resultó ser un padrino de bodas. Un tipo llamado Ronnie Platt, al que había conocido exactamente 2 veces en la cena de compromiso de ellos la primavera anterior. Había conseguido mi número por Priya. Se canceló todo, escribió. Sloane está en casa de su mamá. Se dice que apareciste y le dijiste que no a la señora Ashford, en seco. Algunas personas dicen que llegaste a burlarte. Pensé que querrías saberlo. Dejé el teléfono boca abajo. A las 5:15, Priya llamó y la dejé ir al buzón de voz. 10 minutos de ella narrando todo a alta velocidad, terminando con el detalle de que Callum ya había subido una foto desde un bar en la azotea al otro lado de la ciudad, un old-fashioned sobre una baranda, con la leyenda «La vida es corta». A las 6:20, mi hermana llamó desde Atlanta, que de alguna forma ya se había enterado de toda la saga y quería cada detalle de inmediato. Hablé con ella 40 minutos. Se rió en todos los momentos correctos. Después dijo, «Grant, ¿estás bien?». Y dije, «Sí». Y dijo, «¿Ok de verdad o ok actuado?». Y dije, después de un segundo, «De verdad, ok». Me creyó porque era verdad. A las 7:42, hubo 3 golpes fuertes en mi puerta principal. Ya lo sabía. Lo había sabido desde el estacionamiento de la gasolinera. De la forma en que sabes que viene una tormenta cuando el cielo ha mantenido un color particular toda la tarde. No había ninguna versión de este día que terminara sin que Sloane Ashford eventualmente estuviera parada en mi escalón. Esa era simplemente la aritmética de quién era ella. Cuando algo se rompía entre sus manos, iba directo a la única persona que siempre había estado ahí, confiablemente, para ayudarla a sostenerlo. Respiré profundo. Puse mi taza en la mesita de centro. Me pasé una mano por el pelo, que había crecido durante los 6 meses en algo más grueso de lo que había tenido en años. Caminé a la puerta. La abrí. Se veía como una mujer que había pasado por algo. Esa es la única forma honesta de decirlo. El giro suave en el que había prendido su pelo se había soltado a medias. Su maquillaje había sido reparado con cuidado al menos una vez y había empezado a correrse de nuevo alrededor de los ojos. Se había cambiado el vestido por unos pantalones de vestir y una blusa, y la blusa estaba abotonada un ojal de más. Sus ojos estaban rojos y hundidos de una forma que no había visto desde el funeral de su padre. Claramente había ensayado algo. Su boca se abrió alrededor de la primera palabra, y entonces de verdad me vio, no de la forma en que me había estado viendo durante 3 años. Esa mirada rápida, segura, ya catalogada, de una persona que está segura de que sabe exactamente qué está mirando. Me vio de la forma en que finalmente ves algo cuando te ves obligado a tirar todo lo que asumías sobre eso y a empezar de nuevo la cuenta. Sus ojos bajaron a mis pies y subieron despacio y se detuvieron
detuvieron en algún lugar cerca de mi cara y se quedaron ahí. Observé las palabras ensayadas deshacerse en algún lugar detrás de sus dientes antes de que una sola de ellas lograra salir. Su mandíbula se movió y no salió nada con ella. Sus ojos estaban haciendo esa cosa muy específica, esa recalibración donde intentas poner una nueva imagen sobre una vieja y las dos siguen negándose a alinearse. El silencio se extendió lo suficiente como para convertirse en su propia frase. Parpadeó. Grant, dijo finalmente. Solo el nombre, nada detrás de él. Sloan, dije. El vecindario seguía moviéndose a nuestro alrededor. Un auto en la calle de al lado, una televisión por la ventana abierta de alguien, el tic-tac lejano de un aspersor de jardín. La luz del porche capturaba los ángulos de su cara y se veía como una persona que había apuntado toda su vida hacia un punto fijo y había llegado para encontrar que nada estaba parado ahí. Escuché lo que le dijiste a mi mamá, dijo por fin. No debió haberte llamado. Lo dijo como si lo estuviera leyendo del interior de sus propios párpados. Yo no le pedí que hiciera eso. Yo no lo habría hecho. Lo sé, dije. Otro silencio. ¿Te ves? Empezó y se detuvo. Su garganta trabajó. Te ves muy diferente. Lo sé, dije. ¿Cómo estás? Pregunté, y lo decía llanamente, sin ninguna arista en ello. Abrió la boca, la cerró. Estoy bien, Sloan, dije. Lo dije sin ningún peso en particular. Solo el hecho, sentado entre nosotros en el escalón, estoy genuinamente bien, y ella se quedó ahí parada, y observándola, entendí que había 100 cosas que quería decir, y que esta mujer nunca, en los años que la había conocido, se había quedado sin palabras para algo, y que por primera vez desde la noche en que nos conocimos, no tenía absolutamente nada que fuera a funcionar, ningún argumento que encajara con la forma del momento, ningún marco clínico y limpio que pudiera ponerle alrededor, ninguna versión de combinar o incompatible o frecuencia que fuera a funcionar, parada frente a la persona a la que le había usado esas palabras, quien había tomado cada una de ellas y, en silencio, sin audiencia, sin escena, las había dejado en el suelo y las había rechazado. No había perdido a Callum hoy, se había dado cuenta de lo que había tirado hace 6 meses. Eso era algo distinto, eso era peor. Buenas noches, Sloan, dije y cerré la puerta.